Buah, qué pasada. Ahí tenemos la espiral de la galaxia del Triángulo. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. Esta noche tenemos luna nueva y ya tengo todo el equipo preparado para una nueva sesión de astrofotografía. Nos encontramos en plena temporada de otoño, y otoño en el hemisferio norte significa tener a tiro las dos galaxias más grandes que podemos fotografiar en el hemisferio norte, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, M33. En uno de los últimos vídeos que os subí al canal ya fotografié la gran galaxia de Andrómeda con el nuevo tubo Skywatcher 72ED, así que esta noche toca su compañera. La galaxia del Triángulo es la segunda galaxia más grande que podemos fotografiar desde el hemisferio norte. Forma parte del grupo local, es decir, el grupo de galaxias entre los que se encuentra la Vía Láctea, así que podríamos decir que junto con la gran galaxia de Andrómeda, M33 es otra de nuestras vecinas. M33 se encuentra a 2,8 millones de años luz de distancia, pero no es ni su distancia ni su tamaño lo que más caracteriza a esta galaxia, sino su preciosa forma espiral que podemos ver y fotografiar desde nuestra perspectiva. Así que amigos, ya lo tengo todo preparado, voy a cargarlo en el coche y me vais a acompañar en esta nueva sesión de astrofotografía para fotografiar M33, la galaxia del Triángulo. Amigos, ya estamos en la ubicación donde voy a hacer la sesión de astrofotografía. Hace una noche estupenda, tenemos una agradable temperatura de 16 grados, luna nueva y un cielo completamente despejado. Así que vamos a montar el equipo. Vamos a montar la joya de la corona, el tubo Skywatcher 72ED. Amigos, ya tengo todo el equipo montado y nivelado. Solamente me falta equilibrarlo y empezar a buscar la galaxia M33 para empezar a fotografiarla. Os recuerdo que todo este material podéis encontrarlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía. Abajo en la descripción os dejo enlace tanto del tubo Skywatcher 72ED como de la montura Skywatcher Star Adventurer para que podáis echarle un vistazo. Amigos, equipo correctamente alineado con la estrella polar. Ya estamos totalmente listos para empezar la sesión de astrofotografía de la galaxia del Triángulo. Primer paso antes de empezar la sesión de astrofotografía, enfocar correctamente la cámara y el telescopio, porque si no va a ser mucho más complicado localizar la galaxia M33. Para ello me voy a ayudar de mi láser verde y una vez que tenga la estrella brillante en el display, enfocaré con el enfocador del telescopio hasta verla lo más puntual posible. Ese será el punto de enfoque para el resto de la sesión de astrofotografía.
ya tengo el telescopio enfocado. Ahora me voy a ayudar de un planetario móvil para orientarme en el cielo de la noche y localizar la galaxia M33. Bueno amigos, pues ya tengo localizada la galaxia M33. De momento la tengo descuadrada, me aparece en una esquina. Ahora solamente tengo que centrarla con el pomo de movimiento lento del eje de declinación y con los mandos de movimiento lento del eje de ascensión recta de la Star Adventurer. ¡Buah! ¡Qué pasada! Ahí tenemos la espiral de la galaxia del triángulo. Ahora sí, ya tengo M33 justo en el centro del encuadre y perfectamente lista para empezar la secuencia de fotografías. Aquí en esta ubicación a la que suelo venir a practicar astrofotografía, por la calidad del cielo más o menos ya sé los tiempos de exposición y el valor de ISO que tengo que aplicar para obtener buenos resultados. En este caso, con un ISO 3200 y 2 minutos de exposición he conseguido aproximarme a lo que estoy buscando. Así que estos van a ser los parámetros que voy a utilizar para la secuencia de fotografías. De momento voy a configurar 20 tomas de luz y voy a ver cómo va la cosa. A partir de ahí ya decidiré si saco más tomas de luz o me planto en esas 20. Bueno amigos, pues una vez que tengo configurada la secuencia de fotografías, tengo ahora mismo por delante aproximadamente 40 minutos en los que no puedo tocar ni la cámara ni el equipo. Y ya sabéis que cuando me vengo solo a hacer astrofotografía, algo que solamente debéis hacer si conocéis perfectamente la zona a la que vais, en mi caso me suelo meter en el coche y me traigo algo de entretenimiento. Amigos, la secuencia de 20 fotografías debe de haber terminado ya, así que voy a echar un vistazo. «20 imágenes más, otros 40 minutos». Bueno amigos, pues sesión de tomas de luz terminada. Al final han sido 50 tomas de luz de la galaxia M33, de las cuales seguramente luego en edición tendré que descartar unas cuantas por pequeños movimientos que haya sufrido el equipo, pequeñas vibraciones producidas por el aire o pequeños fallos de seguimiento, pero creo que me llevo a casa un buen material para empezar a trabajar. Lo que voy a hacer a partir de ahora es recoger todo el equipo y configurar la cámara para que mientras tanto vaya sacando una secuencia de tomas dark. Como ya sabéis, en cada sesión de astrofotografía tenemos que hacer secuencias de tomas de darks para luego restarle ruido a la imagen final. Así que lo primero que voy a hacer es configurar la cámara para que vaya trabajando. Pues ya tengo la cámara trabajando capturando darks. Como ya sabéis, los darks deben hacerse con los mismos parámetros que las tomas de luz. En este caso ISO 3200 y 2 minutos de exposición. La única diferencia es que se hacen con el objetivo totalmente tapado y muy importante, en las mismas condiciones de temperatura que se han hecho las tomas de luz. De ahí que sea tan importante realizar la secuencia de darks en la misma sesión de astrofotografía. Y ahora, mientras la cámara sigue trabajando capturando darks, voy a recoger el resto del equipo. Amigos, ahora sí, sesión de astrofotografía terminada, ya lo tengo todo recogido y me marcho a casa con la secuencia de tomas de luz y la secuencia de tomas dark. Mañana toca sesión de procesado,
Aunque esto, el tema del procesado, lo dejaremos para un vídeo que os voy a traer dentro de muy poco. De momento, en este videoblog en el que hemos fotografiado la Galaxia M33, os dejo con el resultado. Y amigos, hasta aquí llega el vídeo de esta semana, un vídeo diferente en el que me habéis acompañado a una sesión de astrofotografía totalmente práctica. Así que si os ha gustado no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos semanales que subo y nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!